A través de estas historias, honramos a quienes ya no están, manteniéndolos vivos en nuestra memoria. Aunque ningún tributo bastará para sanar, estos actos representan un grito de dignidad frente a más de 5 décadas de olvido y exclusión. Una resistencia frente al silencio impuesto por aquellos que los callaron cuando levantaron su voz. Aquella tarde de octubre de 1968. Vivíamos en la Ciudad de México y todo estaba cargado de tensión. Mi padre, que trabajaba en un banco, sabía que algo grave estaba por suceder. Nunca me dio detalles, pero su mirada era suficiente para que yo entendiera que el miedo lo estaba consumiendo. Mi nombre es Rogelio Avilés. Yo era joven, un estudiante lleno de ideales y sueños, y como muchos de mis amigos, sentía que había llegado el momento de alzar la voz, de exigir un cambio. El 2 de octubre se acercaba, y los estudiantes organizaban marchas y reuniones, y el ambiente se volvía cada vez más tenso. Mis amigos insistían en que ese día sería histórico, que teníamos que estar presentes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y no se equivocaron. Mi padre, con una mirada que jamás olvidaré, me prohibió salir de la casa ese día. A mi madre le decía que ella sería la responsable de que yo me escapara, pero en su trabajo le había permitido escuchar cosas, verdades que no estaban al alcance del público, y su instinto fue protegernos. No lo entendía en ese momento. Sentí que me estaba arrebatando la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo, de luchar por lo que creía justo. Pero en el fondo, algo en su rostro me aterraba. Era como si supiera que lo que estaba a punto de suceder no tendría vuelta atrás. Esa tarde, mi padre llegó temprano a casa, algo que nunca hacía. Nos pidió que recogiéramos algunas cosas esenciales, y sin decir una palabra, nos fuimos de la casa. Salimos con lo poco que pudimos cargar, dejando atrás nuestro hogar, nuestros recuerdos. Yo miraba cómo las personas se dirigían a la Plaza de las Tres Culturas, y por dentro me sentía derrotado, con ganas de haber abierto aquella puerta, bajar del auto y perderme entre la multitud. Nos dirigimos hacia la casa de mi abuela, en el norte del país. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos fuera, ni si algún momento regresaríamos a nuestro hogar. En el camino, mi mente no dejaba de pensar en lo que estaría sucediendo en Tlatelolco. Me imaginaba a mis amigos, las multitudes, los gritos. Cuando llegamos a casa de mi abuela, las noticias comenzaron a llegar. Al principio eran fragmentos de información, vagas descripciones de lo que había sucedido en la plaza, pero con el paso de los días, las imágenes y los testimonios empezaron a aparecer. Un amigo de mi padre le dijo que aquello había sido una masacre. Los cuerpos, el sonido de los disparos. Los estudiantes, como yo, que habían salido a marchar, ahora muchos estaban desaparecidos, muertos o detenidos. Fue entonces cuando comprendí que mi padre me había salvado la vida. A pesar de estar lejos, el horror de lo sucedido nos perseguía.
Mi madre, aunque siempre trataba de mantener una actitud firme, no podía ocultar su temor de lo que podría haber sucedido si yo hubiese desobedecido o que mi padre no hubiese llegado temprano esa tarde. Ella me dijo que sin mirar atrás siguiera con mi destino. Mi padre, por otro lado, se volvió más callado, como si llevara sobre sus hombros el peso de la tragedia de no haber podido ayudar a mis compañeros. Aún así, yo estaba agradecido por habernos sacado a tiempo, pero también sabía que el costo emocional de esa decisión lo marcó para siempre. La casa de mi abuela, en el norte, era una especie de refugio. Las noches eran largas y silenciosas, sobre todo cuando mis padres regresaron a la ciudad por nuestras pertenencias. Tardaron alrededor de una semana en regresar. No traían buenas noticias de lo que había ocurrido. Mi abuela siempre fue una mujer supersticiosa, y a pesar de que trataba de no mencionar lo sucedido, había algo en su comportamiento que me hacía sentir que ella también creía que nosotros no estábamos destinados a que viviéramos una tragedia como la sucedida en Tlatelolco. Una tarde me atreví a hablar con mi madre y le pedí que me contara sobre los días que estuvieron en nuestra casa. Ella me contó que el ambiente había cambiado. Las calles, los edificios, todo parecía cubierto por una sombra de muerte. Nuestra casa, que antes era un lugar de paz, ahora le parecía angustiosa. A veces en las noches se despertaba con la sensación de que algo la observaba desde la oscuridad, algo que había quedado impregnado en la ciudad después de aquella fatídica tarde. Varios jóvenes de la universidad que vivían cerca de nosotros habían fallecido. Otros se encontraban presos. Doña Laura buscaba a su hija, que estaba conmigo en la preparatoria, pero mi madre dijo algo que me dejó con una sensación de tristeza y un vacío ante la pérdida de tantos jóvenes que conocimos. Y era que no se podía decir nada de lo acontecido, que era mejor no hablar de ese tema. Todos intentamos volver a nuestra vida normal, pero siempre había un silencio entre mi padre y yo, una sensación de que algo se había roto. Nunca hablamos de lo que sucedió, ni de cómo nos fuimos de la ciudad aquella tarde, pero a veces, en las noches, lo encontraba sentado solo en la sala, mirando hacia la ventana, como si esperara ver algo afuera. Quizás era solo su manera de lidiar con lo que había pasado, o tal vez él también sentía ese dolor de sus compañeros en el banco, que perdió algún familiar, y él lo arriesgó todo para que salieron de la ciudad aquel 2 de octubre. Con el tiempo, nos adaptamos a nuestra nueva realidad. Yo seguí estudiando, intentando dejar atrás lo sucedido, pero el recuerdo de aquella tarde y de lo que mi padre hizo por nosotros nunca me abandonó. Sé que, de no haber sido por él, probablemente no estaría aquí hoy, contándoles lo que nos sucedió. Muchos de mis amigos nunca volvieron, y sus familias quedaron destrozadas por la pérdida. A día de hoy, sigo agradecido con mi padre por habernos salvado la vida. Pero, a veces, cuando cierro los ojos, no puedo evitar sentir que algo quedó atrapado en ese día. Algo que no se puede explicar. Quizás,
un eco persistente de los gritos y el terror. Hoy en día, después de tantos años, veo las imágenes en internet y me digo que yo pude haber sido de los tantos que fallecieron o desaparecieron aquel 2 de octubre de 1968. Siempre pensé que el paso del tiempo aliviaría el dolor, pero no fue así. La ausencia de mi hermana Blanca nos afectó a todos, en especial a mi madre, pues mi hermana era la única hija mujer de nuestra familia. Mi nombre es Octavio Barrios. Tenía tan solo 12 años cuando aquella tarde del 2 de octubre de 1968, Blanca se fue al mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y nunca regresó. Mi madre solía decir que Blanca volvería, que en algún momento escucharíamos su risa por la casa, el sonido de sus pasos en el pasillo. Yo quería creerlo, pero después de semanas sin noticias y de los rumores de cuerpos desaparecidos y personas que nunca fueron identificadas, mi esperanza se quebraba cada día un poco más. Mi padre, siempre callado, se sumergió en su propio dolor, encerrado en una tristeza profunda que se manifestaba en el silencio. Desde donde vivíamos, podíamos escuchar las detonaciones y los gritos de las personas. Mi madre y yo salimos en la búsqueda de mi hermana, pero el ejército no nos lo permitió. Tuvimos que volver a nuestro hogar, pues la verdad todo estaba horrible, y mi madre se dio cuenta que yo estaba con ella. Detrás de nosotros venían muchas personas corriendo. El miedo que sentí en esos momentos hizo que mis piernas las sintiera pesadas. A partir de esa tarde, nuestras vidas cambiaron, así como las de muchas familias. Mis padres intentaron buscarla, en la Cruz Roja, en los depósitos de cadáveres donde les decían que ahí se encontraban. También acudieron a las jefaturas de policías, Lecumberri, pero todo fue en vano. A Blanca no la encontraron. Las noches fueron las peores. Mi madre decía que escuchaba a Blanca. Decía que, en ocasiones, a altas horas de la madrugada, la puerta de la entrada se abría suavemente, como si alguien entrara. Juraba que era mi hermana, que ya había regresado a casa. En casa, no se sabía qué pensar cada vez que mi madre decía eso. Yo quería creer que mi hermana estaba viva, que en algún lugar estaba esperando el momento adecuado para volver, que estaba escondida como muchos de los estudiantes. Pero había algo en la forma en que mi madre hablaba, algo en su voz que me hacía sentir un escalofrío, como si lo que ella sentía era que su hija ya no perteneciera a este mundo. Después de todo, el dolor puede hacernos ver cosas que no están ahí, escuchar lo que deseamos oír, pero nada se compara como el dolor de una madre. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. A veces, en medio de la noche, yo también escuchaba ese ruido, el suave rechinido de la puerta al abrirse, aquel que mi hermana hacía cuando llegaba a casa,
el girar la perilla con cuidado para no despertar a nadie. Me levantaba de la cama, con el corazón latiendo como si se me fuera a salir del pecho, y caminaba hasta el pasillo, pero la puerta siempre estaba cerrada. Mi madre, en cambio, no dudaba que su hija regresaría. Se levantaba con una expresión serena, me miraba y, con una sonrisa leve, susurraba que todo estaba bien, que no debía preocuparme, que la casa no estaba vacía. Pero pasaron los días, las semanas, los meses se convirtieron en años, y no había rastro de mi hermana. Solo el deseo insatisfecho de que ella atravesara de nuevo esa puerta. Los días en casa eran grises, siempre bajo el peso de la espera, un silencio impuesto que solo se rompía por las ilusiones de mi madre. Mi padre y yo habíamos dejado de hablar del tema. No había más que decir. Sabíamos que Blanca no volvería, pero mi madre, hasta el último día, nunca dejó de creerlo. Las noticias en ese año no fueron muy alentadoras, pues en ocasiones llegaban familiares, amigas de Blanca, quienes también buscaban a sus hijas o hijos. Al igual que nosotros, sufrían por no saber qué les había ocurrido a sus hijos. Con el paso del tiempo mi madre se fue apagando. Era como si la espera la hubiera consumido, cada vez más frágil, cada vez más ausente. Su cuerpo estaba aquí, en la casa, pero su mente vagaba por lugares donde Blanca aún existía, y cada noche, cuando escuchaba el ruido de la puerta, su rostro se iluminaba, aunque solo fuera por un breve momento. Yo había dejado de escuchar esos ruidos a medida que crecía, tal vez porque ya no quería escuchar, o porque había aceptado que mi hermana jamás volvería. Pero mi madre los escuchaba. Para ella, esas señales eran suficientes. Mi padre, por otro lado, se volvió aún más distante. No hablaba mucho, pero en ocasiones lo encontraba sentado en la sala, mirando la puerta con una mirada vacía, como si esperara también ese milagro, pero sabiendo que nunca llegaría. Nunca le mencionaba a mi madre que los ruidos podían ser solo su imaginación, ni le decía que dejara de esperar. Creo que, en el fondo, él también quería creer, aunque fuera por un instante, que Blanca realmente había regresado. Cuando mi madre murió, lo hizo con una sonrisa. La encontré una mañana en su cama, con una expresión de paz que no había visto en años. Esa noche, el sonido de la puerta no se escuchó. Todo estaba en silencio. La casa, que antes había estado llena de esa tensión, se sentía de pronto vacía. Era como si con la partida de mi madre se hubiera cerrado el ciclo de espera. Mi padre, por primera vez en mucho tiempo, habló de Blanca. Dijo que ya no teníamos que preocuparnos, que mi madre estaba ahora con ella. Sus palabras me desconcertaron al principio, pero había una serenidad en su voz que me hizo sentir que él sabía algo que yo no podía comprender. Era como si, en ese último instante, hubiera encontrado la paz que tanto había buscado desde el 68. Después de la muerte de mi madre, la casa se volvió más silenciosa que nunca.
Los ruidos, ese ruido de la puerta que se abría por las noches, todo eso desapareció. Ya no había más señales, ni ilusiones. Solo quedábamos mi padre y yo, enfrentándonos a una realidad que habíamos negado durante años. Nunca se lo había dicho a alguien, pero aprendí a vivir con la ausencia de Blanca, pues en mi escuela se hablaba de cómo habían terminado muchos estudiantes. Me di cuenta que yo había sido el único que había perdido a una hermana. Mi padre nunca volvió a mencionar el tema, ni siquiera cuando estuvo hospitalizado, ni en sus días previos a su fallecimiento. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Adelaida del Río. Soy originaria de Monclova, Coahuila. Siempre me ha gustado viajar, y cuando lo hago es aquí en mi país, México. Me atraen los lugares con historia y donde ocurren sucesos paranormales. He visitado la Ciudad de México en varias ocasiones, y uno de los lugares en el que puedo jurarte ha sido el que más tristeza y he sentido la energía que impregna el lugar es Tlatelolco. Esto por lo sucedido en el año de 1968. Daniel, mi novio de ese entonces, visitamos Tlatelolco unos días antes del aniversario de aquella matanza. Esa tarde de octubre, el cielo de la Ciudad de México tenía un matiz grisáceo, el tipo de tono que presagia algo inquietante, y nuestros pasos nos llevaron hasta la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Había decidido grabar las historias contadas de esa ciudad, en esos rincones cargados de leyendas y tragedias. Mi interés siempre había estado en lo paranormal, en las energías que se esconden detrás de los eventos oscuros de la historia. Y Tlatelolco, con su sangriento pasado, me atraía como un imán. Desde el momento en que bajamos del metro y nos adentramos en las calles que llevan a la plaza, sentí algo extraño en el ambiente. A medida que nos acercábamos, esa sensación se intensificaba. Le comenté a Daniel sobre esa sensación y él me contestó que se sentía igual, lo cual no era de su agrado. No era solo el ruido de la ciudad, ni la humedad del día. Era otra cosa, algo que no podía explicar. Quizás la excitación de conocer aquel sitio donde ha habido tantas tragedias. Los turistas se congregaban en pequeños grupos. Algunos tomaban fotos. Otros escuchaban al guía que, con voz monótona, relataba lo ocurrido aquel fatídico 2 de octubre de 1968. Yo permanecía a cierta distancia, sin prestar mucha atención a sus palabras, pues no era necesario. Conocía bien los hechos, la masacre, los disparos, los gritos ahogados de aquellos que asistieron al mitin. Lo que me interesaba no eran los detalles históricos, sino las energías que se habían quedado atrapadas en ese lugar. Antes de continuar, mi madre me dijo que no era bueno no dejar descansar a los muertos, pero por desgracia, los que se encuentran en la Plaza de las Tres Culturas aún no encuentran esa luz que los lleva a su eterno descanso. Mientras caminaba lentamente por la plaza, observé los edificios cercanos, muchos de ellos testigos mudos de aquella tragedia. Los altos muros de concreto parecían mirar hacia abajo, como si cargaran el peso de lo sucedido. Repentinamente me detuve.
Sentí como si alguien o algo me estuvieran siguiendo. Me giré lentamente, pero solo estaba Daniel tomando unas fotografías. Sin embargo, Daniel no era el que me seguía, era algo más. Seguí caminando tratando de ignorar esa sensación, aunque era imposible. Cada paso que daba sentía como si pasara por encima de alguno de los que habían caído, como si el suelo estuviera manchado de aquel líquido vital de las personas que ahí fallecieron. En eso se me acercó Daniel y me hizo un comentario que me heló la sangre. Me comentó que cada vez que tomaba una fotografía con su cámara, sentía que capturaba los rostros jóvenes, llenos de miedo, quizá de esperanza en un principio, pero que luego se vieron consumidos por la desesperación. Me preguntó si sus almas aún vagaban por aquí, si alguna de ellas intentaba comunicar algo, dejar algún rastro de su existencia. De repente, una sensación de frío recorrió mi espalda, y Daniel se aferró a mi mano como si él también la sintiera. Era como si algo estuviera muy mal. La piel de mis brazos se erizó, y mis instintos me decían que era hora de retirarnos de ahí. Volví a girar la cabeza, y esta vez de reojo vi una figura. Era una silueta borrosa, casi transparente, pero lo suficiente clara para distinguirla. Parecía el de una mujer. Estaba de pie, inmóvil, en uno de los extremos de la plaza. Me quedé paralizada por unos segundos, con el corazón latiendo desbocado. Intenté tragar saliva y di un paso hacia atrás, pero en ese momento la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Esto sucedió cuando el guía de turistas comentó que alrededor de las 6 de la tarde se dio la orden con las bengalas rojas, que eso indicaba que dispararan. Fue en ese preciso momento que comencé a sentir una vibra cargada de tristeza y sufrimiento. Intenté decirle a Daniel, pero él estaba luchando con lo que estaba sintiendo. Daniel me tomó de la mano y nos dirigimos a las ruinas prehispánicas que se encuentran en medio de la plaza, intentando encontrar algún tipo de refugio en la antigüedad de la plaza. Sin embargo, lejos de tranquilizarnos, ahí hay energías que han estado aquí mucho antes de los eventos de 1968 y que seguirán estando mucho después de que algún día nos toque partir. Para mí todo se volvió borroso. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero lo que sé es que la sensación de opresión en mi pecho no me abandonaba. Decidimos alejarnos de la plaza, pero cada vez que intentábamos irnos, sentíamos como si algo no nos lo permitiera. El miedo se apoderó de ambos. Quisimos alejarnos lo más rápido que nuestras piernas nos lo permitieran. Cada paso que dábamos eran torpes, pesados, pero fue en un punto cerca de uno de los edificios cuando ya no pude seguir caminando y comencé a llorar. Daniel también temblaba, y una señora que pasó junto a nosotros nos ofreció su ayuda. Ella quizás adivinó, o se nos reflejaba el miedo en nuestros rostros. Ella nos comentó que hay personas que, cuando visitan por primera vez la plaza, sienten la negatividad que hay en el lugar. Para visitarlo es mejor llevar con uno algún amuleto de protección, ya que las almas en pena que aún se encuentran ahí tratan de comunicarse con aquellos que son sensibles a sus presencias. Finalmente, cuando salimos de la plaza, la sensación de pesadez desapareció de inmediato.
como si la energía oscura se hubiera quedado en los límites de Tlatelolco. Pero el recuerdo de lo que sentimos y de lo que yo vi aún están conmigo. A pesar de lo acontecido, sí me gustaría volver a Tlatelolco, aunque no hay que olvidar que no solo la tragedia del 68 impregna el lugar. También el sismo del 85